Listo. Bien. ¿Qué preguntas tienen del documento? ¿Qué parte les queda con duda? ¿Qué parte no han podido trabajarla mucho? ¿De qué parte quieren que hagamos un ejemplo? Del proyecto. Sí, señor. Ah, tenía una duda respecto a las delimitaciones. Ya. Lo voy a hacer en el documento que tenemos de modelo para que así les quede accesible para todos, ¿de acuerdo? Entonces, Perfecto. aquí está la plantilla. ¿Qué duda tenía sobre las delimitaciones? ¿Alguna en específico? No lo tenía muy claro, no teníamos muy claro cómo realizar esa parte. Perfecto. Excelente. Entonces, delimitaciones. ¿Qué es una delimitación? Estamos hablando de las delimitaciones como un elemento que me va a servir para poner un marco, un lineamiento y poner como que un barandado hasta donde yo quiero llegar y cómo quiero llegar. La primera delimitación es la temporal. Tenemos que establecer el límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar la investigación? Para los proyectos que ustedes están presentando, evidentemente no van a terminarlo en un mes, aunque les comento que un estudiante del turno de la noche sí concluyó su proyecto con un prototipo y me lo presentó ya el día de ayer. Hizo un aerogenerador casero. Utilizó todo lo que tenía en su casa para construir un aerogenerador digamos, de basura, de material reciclado, para proponerlo como elemento de mitigación económica en tiempos de pandemia. Entonces, eso como dato auxiliar, dato interesante. Entonces, la delimitación temporal me establece el tiempo. ¿Qué hago yo si sé que el tiempo que tengo de la materia no me alcanza? Para hacer un buen documento, una buena argumentación, yo puedo decir de que el proyecto se dividirá en dos partes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, la investigación se realiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tomando como modelo de gestión para realizarlo la Universidad UTEPS, tomando el mes de agosto de 2020 como mes para la presentación del perfil de dicha investigación. Entonces hacemos referencia al documento que estamos haciendo. No estoy hablando de prototipo, no estoy hablando del desarrollo del proyecto. Si nosotros quisiéramos argumentar un poco más, podríamos aumentarlo. Entonces, la delimitación temporal me demarca el tiempo que me va a tomar hacer esa investigación, pero indicando hasta qué punto voy a llegar. Por eso hay la segunda delimitación y la tercera. Van las tres enlazadas. La primera el tiempo, la segunda el lugar y la tercera lo que voy a presentar. La temporal creo que queda clara, ¿no? Es el módulo que ustedes están llevando la materia. Entonces tendríamos que poner lo que lo realizamos en alrededor de un mes, ¿no? Así Sería es, el tiempo empleado. así es. Ustedes pueden poner esta misma delimitación y es válida. Por eso les dije que podía usarse como plantilla. La segunda delimitación espacial o geográfica nos habla del lugar donde vamos a hacer la investigación. Aquí, de entrada, la delimitación es la ciudad de Santa Cruz. ¿Ya? La fuente de información, esto era del ejemplo que habíamos tomado, ¿no? Que era referente a las colas de la universidad. Pero, aquí voy a poner otro ejemplo. Le vamos a cambiar el colorcito. Y por ejemplo, si estoy hablando de un proyecto, estoy haciendo un proyecto en mi casa, ¿ya? Entonces, delimitación geográfica. La presente investigación se realiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, específicamente en la zona urbana, considerando esta como todo lo que se encuentra dentro del, por ejemplo, cuarto anillo. El caso de estudio es un hogar. Voy a poner un ejemplo específico. Estoy haciendo un sistema de reciclado de agua en mi casa.
Listo. Perfecto. Entonces, digo, la investigación es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, específicamente la zona urbana, considerada esta como cuarto anillo. El caso de estudio es un hogar ubicado en la zona, podría poner la zona sureste de la misma ciudad, específicamente en el barrio La Bélgica. Puedo poner más detalles. Manzano 42. O podría poner barrio La Bélgica, V42, Manzano 42, lote, no sé, 5. La verdad que ya ni me acuerdo los datos de mi casa. Entonces puedo poner hasta ese punto. El caso de estudio, o sea, exactamente donde yo estoy probando el prototipo es en este lugar. Por lo tanto, pongo la ciudad, pongo la zona hasta donde estoy haciendo el análisis, por ejemplo, de clima, de agua. Si estoy hablando de reciclado de agua, tenemos alcantarillado hasta zonas del quinto anillo y después se distribuye por barrios. Por lo tanto, necesito especificar si va a ser con alcantarillado o con pozo ciego o con cámara séptica. En qué zona estoy haciendo el análisis. Por eso yo necesito especificar el área. Pero en el caso de sus proyectos, bueno, del ejemplo que hicimos, bastaba poner UTEPSA. En el caso del proyecto, por ejemplo, del servicio público, no tiene que hacer tanto detalle de barrio. Es la zona, específicamente zonas de micros, ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora quiero empezar mi investigación hasta el segundo anillo y usarlo con los micros de la línea 74 del proyecto. Ah, perfecto. Entonces, la investigación se realiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la zona urbana, tomando como referencia el segundo anillo y las líneas de micros que por ahí pasan, o tomando las líneas 74 y 75 como elementos de estudio, para hacerlo específico. Los que están haciendo, por ejemplo, sensor de gas, entonces dirán la ciudad de Santa Cruz, hogares, de la mancha urbana hasta el quinto o sexto anillo que se tienen las conexiones de gas, o específicamente decir en el barrio, no sé, el barrio Cumavi, que tiene el gas domiciliario. Dependiendo del proyecto ya se puede entrar a profundizar más, pero todos están haciendo su investigación en la ciudad de Santa Cruz. No sé si quedó más clara o más bien peor las dudas de la delimitación espacial geográfica. Sí, más claro. Gracias, Inge. Perfecto. Y la delimitación de contenido, aquí es donde yo fabrico mi argumento de qué voy a presentar. Entonces, digo, al finalizar la etapa de investigación inicial se dispone de qué? De un documento que contiene los conceptos generales y el modelo de investigación a seguir junto con el primer diseño de la propuesta dada. Esta era la que habíamos puesto. Ahora, si queremos hacer otro ejemplo, al finalizar la primera etapa de investigación propuesta, se presentará o se presenta un documento que contiene, podría hacerlo por ejemplo de la siguiente manera, puedo ponerlo con un listado que contiene la problemática, los objetivos, problemática, objetivos. ¿Qué más tenemos en el documento? ¿Quién recuerda así de memoria? Justificación, Perfecto, objetivos, justificación. Hipótesis, perfecto. delimitación, Delimitaciones, explicaciones, ¿qué más? temario tentativo, Ya, Evidentemente, ¿qué más? Análisis de riesgo.
Alguien está mandando mensaje. Diseño metodológico, magnífico. Cronograma de actividades. Perfecto. Entonces puedo detallarlo también así, especificando lo que va a tener mi documento. ¿Por qué? Porque ahí digo qué cosas voy a presentar, qué cosas van a ser tangibles. Aquí le vamos a poner como propone Luis. Y esa es la delimitación de contenido. ¿Qué voy a presentar? ¿Cuáles son los hitos que me van a poder revisar? Ahí tenemos la justificación. Ya hemos hablado de la justificación económica. ¿Cómo puedo generar ingresos? ¿Por qué vale la pena hacerlo en el tema económico? ¿Qué ganancias va a dar? Por ejemplo, si yo estoy hablando de la justificación económica del acelerador de partículas de Ginebra, ¿qué justificación económica encontrarían ustedes? Luis, el diseño metodológico no hay que hacerlo. Ese punto deben sacarlo del documento. En el siguiente directamente lo está eliminado. El diseño metodológico sí se refiere a la metodología de investigación. Podemos hacer una investigación social, una investigación descriptiva, una investigación aplicada, una investigación experimental, una investigación. Son varios modelos de investigación que tenemos para poder trabajar. Y según el tipo de investigación, nosotros podemos también elegir una herramienta para la obtención de datos, una herramienta para la sincronización del trabajo, una herramienta para hacer las encuestas, entrevistas y también para el análisis de datos. Y todo eso es lo que se coloca en el diseño metodológico. ¿Qué herramientas específicamente vamos a utilizar? Normalmente la clasificación que se utiliza inicialmente en el modelo de investigación es si va a ser direccionada a explorar información o a manejar números. Entonces tenemos una investigación cualitativa de ver las cualidades, digamos, de nuestro entorno, o cuantitativa, contar, demostrar. Las investigaciones que son dentro de nuestras áreas, del área de ingeniería específicamente hablando, por lo general van a pertenecer a una combinación de ambas. Van a ser cualitativas o cuantitativas, dependiendo qué rige. Vamos a observar más los datos que contarlos o vamos a contar más que observar o agrupar. Dependiendo de eso se hace la combinación, son las investigaciones mixtas que se llaman. Y eso es lo que se especifica en el diseño metodológico. Bien. Entonces, ¿a alguien se le ocurrió algo del acelerador de partículas? Como dije, repite lo del acelerador. ¿Qué justificación económica podríamos utilizar para hacer la investigación del acelerador de partículas? Que por si acaso costó 100.000 millones aproximadamente. ¿Nadie? Podríamos hablar tal vez de todos los procesos de investigación paralelos. La aceleración de partículas no me trae ninguna ganancia, pero si logro manejar o construir antimateria, puedo generar energía.
tuve que desarrollar superconductores que me sirven también para hacer maquinaria de transporte de alto tonelaje, las maquinarias para los barcos, por ejemplo, electroimanes. Puedo hacer desarrollo de equipos médicos, tengo que desarrollar la investigación para mejores almacenamientos, tengo que desarrollar investigaciones para mejorar la velocidad de transmisión, 10 terabits por segundo de datos de las colisiones, es una cantidad de información increíble, y hacer el análisis de todos esos datos tendría que hacer algoritmos que me ayuden, por ejemplo, a la búsqueda de patrones. Y eso podría aplicarlo en medicina, en seguridad. Entonces la ganancia no va por el proyecto en sí, sino por las investigaciones paralelas. La justificación social. Socialmente conocer el origen del universo, ¿será que me da algún valor? ¿Qué dicen? Inge, o sea, este tiene que ser, digamos, justificación de un país, o sea, del gobierno a Puede ser, la... puede ser desde un gobierno o puede ser desde el proyecto en sí. En realidad aquí nos interesa el proyecto en sí. ¿Por qué socialmente me conviene investigar o construir ese acelerador de partículas? Mm, Ya. En este caso podríamos, por ejemplo, hablar de la justificación de conseguir a qué se enfrenta la Tierra como nuestro hogar, las partículas. Ahora, socialmente ha causado polémica porque unos tienen terror ahora al acelerador de partículas porque dice que va a provocar un micro agujero negro que se va a tragar la Tierra y a todos sus habitantes y ahí va a ser el fin de nuestra historia. Entonces, en vez de ayudar, está haciendo daño. ¿Qué justificación podríamos plantear para esa investigación? ¿Será que el simple conocimiento bastaría? yo diría que sería, a ver, ¿cómo se puede decir? Que es uno de las, a ver, escucha, ¿cómo se puede decir que algo que no se conoce puede ser bueno, digamos? Algo que se conoce tan poco puede hacer tan beneficioso, digamos. Perfecto. Pero sin embargo, con las ganancias de lo que se investiga es mayor a la inversión, digamos, con el tiempo. Buen punto. Lázaro, Bueno, yo pienso que debe ser igual como la computadora cuántica. Como se ha Lo que quiero contabilizado, decir es que como te pueden dar mucho o tal vez pueden revolucionar muchas cosas, también pueden ser la principal causa de un problema aún mayor. perfecto. Perfecto, sí, correcto. Yo opino que sería más que todo por el propósito de complementar el proceso del aprendizaje de una forma más práctica, ¿no? La practicidad, ya, perfecto. Kenji, tal vez, ¿tiene algo más? No, No, perfecto. Sí, ¿no? Son varios argumentos que podemos ir plasmando. Y es lo mismo que tienen que hacer para su proyecto, ver justamente esas cosas extraordinarias de su proyecto que pueden ustedes sacar para justificar por qué vale la pena hacer esa investigación. Intentar defender su tesis, su postura, su proyecto, como se dice, a muerte. ¿Sí? ¿Con qué valores en esos tres aspectos puedo yo defender de que vale la pena esa investigación? Análisis de riesgo ya lo vimos, es un pequeño análisis de la investigación, de los riesgos que se corren al realizar la investigación y no poderla concluir. No del prototipo, no de la aplicación, sino de la investigación.
como el caso extremo que presentaba ayer el grupo de servicio público, que dice, ¿qué tal si cuando estamos investigando se termina el servicio público? No hay servicio público. Legalmente les ha pasado. Si la investigación hubiera estado antes de la pandemia, legalmente ese proyecto hubiera estado en un estado de invalidez, porque durante meses no hubo servicio público. Y era un riesgo que existía durante el episodio de investigación. En cambio ahora ya no es para ellos una cosa contraria, sino beneficiosa, porque lo que están estudiando es cómo evitar que desaparezca el servicio público por la aglomeración de gente. Entonces el enfoque ha cambiado. Cuando el enfoque cambia, puede ser que toda la investigación cambie. Entonces ahí tenemos. Puede ser que antes de la pandemia ese grupo haya dicho, sí, nosotros vamos a analizar el servicio público para avisar dónde están las paradas, dónde están los micros que tienen más espacio, pero no tomar en cuenta la cantidad de personas, sino que solamente las estadísticas hubiera fallado. En cambio ahora tiene el enfoque de orientarse a las limitantes de espacio según las leyes que involucra, digamos, el tema de la pandemia. Entonces son los riesgos que hay para la investigación, no para la solución, sino para la investigación, para poder concretar esa investigación. El temario es colocar, ¿no?, lo que ustedes piensan que va a tener su documento final. Hay elementos que son sí o sí elementos que están en todos los proyectos, que es la problemática, los objetivos, el sustento teórico. Pero lo que va a contener el sustento teórico es propio de cada proyecto de investigación. Luego hay otros capítulos que son para todos los proyectos, que es un análisis, un diseño, conclusiones y recomendaciones. Eso debe estar en cualquier documento. Ahora, ustedes pueden aumentar capítulos a su investigación. Por ejemplo, podrían poner dentro de análisis estado del arte. Esto es un análisis del estado actual de todos los antecedentes encontrados en la zona respecto a su proyecto. Tienen que analizarlo profundamente. Si, por ejemplo, el tema del servicio público, hace algunos años se intentaron poner los taxímetros y se impusieron los GPS en los micros. Tienen que hacer una investigación en el estado del arte de cómo funcionó, cuáles fueron los resultados, por qué se lo quiso implementar. Entonces pueden aumentar un análisis profundo para ver la situación. A eso se llama estado del arte. Bueno, cronograma de actividades, lo han visto. A ver si lo tengo abierto. No, listo ya. Es un calendario donde van poniendo qué piensan hacer, de qué fecha a qué fecha. Marco teórico, sustento teórico o contenido teórico o, bueno, tiene varios nombres. Los conceptos que ustedes pueden ir desarrollando y he visto que algunos grupos han puesto conceptos, lo cual está muy bueno. La bibliografía, todo lo que hemos consultado para poder realizar esa investigación. Aquí se me ha duplicado la cantidad de libros en función a lo que voy agregando de ejemplos. Y bueno, los anexos, ¿no?, que son anexo A, currículum, fotografías, encuestas. Han habido grupos que me han presentado encuestas para realizar, está válido. Algunos me han conseguido fotografías de sus sensores. Y bueno, el currículum, que es la caracterización, la hoja de vida de cada uno de los investigadores. Y eso es el perfil de investigación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo. Diga. ¿Puede explicar mejor el sustento teórico? Para el informe, ¿me repite la pregunta? Sí. Del punto del temario Sí. tentativo,
me gustaría que explique un poco más a detalle sobre el marco teórico o el sustento teórico. Ya. El sustento teórico o marco teórico son todos los conceptos básicos, esenciales, que yo necesito conocer para poder realizar la investigación. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Usted tiene experiencia con los routers? No mucho. No mucho. Entonces, imagínese la situación que estábamos hablando al inicio. Usted necesita ir a comprar un router para su casa. ¿Por qué? Porque el router que le trajo la empresa que le da el servicio de internet, por decir Cotas, le trae, le pone su router y no alcanza la señal para poder llegar hasta el final de su casa, por algún motivo. Puede ser que las paredes tengan mucho fierro, puede ser que hayan varias paredes para atravesar y la degradación de la señal no permite la comunicación, cualquier cosa. Entonces le dicen, tiene que comprarse un router para aumentar la señal o un repetidor. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Para empezar, a ver, router y repetidor será lo mismo. Entonces digo router y me va a salir el concepto. Entonces voy a ir a mi marco teórico y voy a decir, lo primero que necesito colocar es qué es un router, la definición de router. Entonces agarro y digo, voy a definir lo que es un router. Me voy a mi contenido, empiezo a buscar, a ver, router, que en inglés es router, o encaminador, es un dispositivo que permite interconectar computadoras, la. Me entro a la página, que va a ser el siguiente paso que voy a hacer para poder hacer mi marco teórico. Por ejemplo, voy a referenciar este concepto. Yo voy a hacer algo que no se debe hacer, que va a ser un copy-paste directo, corte y confección. Pero para hacer rápido el ejemplo lo vamos a hacer así. Listo, tengo mi concepto de router, ahora necesito poner la referencia. Entonces referencia, insertar una cita, agregar una nueva fuente. Por si acaso Wikipedia no es una fuente científica, no es una fuente aceptada. Necesito el link, entonces pongo el URL, me voy aquí, voy a poner el año de consulta, el 2020, agosto, y hoy día es 27. Luego el nombre del sitio web, Wikipedia. ¿Quién es el autor? Vamos a ver, discusión, contribuidores. Acá al final siempre hay una descripción. No están las modificaciones. Entonces es un autor corporativo de Wikipedia. Perfecto, entonces me voy a autor corporativo, Wikipedia. El nombre del sitio web, Wikipedia. Listo, aceptar. Listo. Ya tengo mi primer concepto, que es un router, y tengo la fuente de información. ¿Cuál sería el segundo elemento que necesito averiguar? Repetidor. Vamos a ver si un repetidor es lo mismo que un router. Entonces, nos vamos, hacemos exactamente el mismo proceso. Vamos a poner el concepto de repetidor. ¿Qué es un repetidor? Me voy a internet y digo repetidor. Ya empieza aquí a ver varias cosas. Repetidor de red o repetidor simplemente. Entonces ya tenemos que empezar a hacer las diferencias. A ver, ahora sí. Repetidor de red es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil y de bajo nivel y la retransmite a una potencia de nivel alto. ¿Eso serviría para mejorar su señal? Sí. ¿Y un router será lo mismo que un repetidor? Repetidor es igual que router y empezamos a hacer una tabla de comparaciones. El punto de acceso es un dispositivo conectado a un cable de categoría 5 a tu router principal. El repetidor es un dispositivo de red inalámbrica que permite señales inalámbricas para extender, etcétera, etcétera. Entonces los repetidores no son exactamente igual que los routers. Un router puede ser un repetidor, pero un repetidor no puede ser un router. Y empiezo a desarrollar.
Así es como se construye el marco teórico. Voy buscando los conceptos que yo necesito para poder hacer la investigación. Cuando ya he leído sobre routers, sobre repetidores, me he ido a mi página y he visto las marcas de routers que hay. Por ejemplo, los LinkSys, los de Link, marca de routers. Entonces tengo los Asus, TP-Link, Nexstar, LinkSys. Empiezo a ver las características de cada uno. Por ejemplo, podría poner precios, una característica importante que debemos tomar en cuenta. Aquí me dice cuál es el mejor. El TP-Link Arch C7. Por si acaso no es de este año este router, es uno del año pasado que mantiene su calidad. Los de este año han tenido bastante problema. Y empiezo a hacer las comparaciones. Entonces, cuando ya he leído un poco, voy al mercado y empiezo a preguntar por los routers, los precios, y ahí selecciono cuál es el que más me conviene en función al precio y a lo que he leído de las bondades que tiene con 2 antenas, con 3 antenas, 300 megabits, funciona en 2.4, en 5, 2.4 o 5 GHz, trabaja con cuántos puertos, etcétera, etcétera. Todo eso, entonces yo lo voy haciendo el concepto. Repetidor, puertos, marcas de routers, ¿sí? Y los voy desarrollando. Ese es el sustento teórico. Los conceptos necesarios para yo poder realizar mi investigación o el proyecto que estoy planteando, proponiendo. ¿Quedó más claro? Gracias. Perfecto. Ingeniero, mencionó antes de que Wikipedia no está, no es aceptable poner Wikipedia como citación. Así es. ¿Y qué otra página no está también aceptada para esta clase de documentos? Rincón del Vago, tú lo conoces, creo que es otro. Son las páginas de información comunitaria. ¿Por qué? Porque Wikipedia es un grupo de voluntarios que van subiendo los artículos. Entonces no se puede constatar de que realmente sean artículos válidos. ¿Cuáles páginas sí se pueden utilizar? Las páginas de universidades, páginas académicas, artículos científicos. Por ejemplo, una página muy utilizada es academia.edu, en la cual tenemos varios artículos científicos, tesis de grado, proyectos de grado compartidos. Es una página donde uno comparte su información de manera gratuita y ellos cobran para poderla leer. Pero ahí tenemos varios artículos, podemos buscar algún tema. Otra página que tiene buen material es Script, que tiene varios libros, los mejores libros electrónicos. Ahí podemos encontrar libros, buscamos un artículo en específico y nos dicen qué libro podemos encontrar y ya podemos buscar alguna información respecto a ese libro. Después, ahí está academia.edu, mientras va abriendo. Tenemos el Google Académico. Google Académico es un buscador de Google especializado en búsqueda de libros, documentos y artículos científicos. Entonces, ¿qué pasa con Google Académico? Los va a direccionar a páginas que son validadas o verificadas por lo general. Entonces, ya le vamos a ver que sí. Quiero averiguar sobre routers. Y me sale. Entonces, por ejemplo, enrutadores de la próxima generación. Estas son actas de la IEEE. La IEEE es la organización mundial por excelencia de todo el tema de redes. Puedo, por ejemplo, ver por año, puedo ver por fechas, puedo buscar solo páginas en español. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la configuración de router Cisco. Y está, fíjense, la página que les decía, academia.edu. Ahí tienen un artículo para la configuración.
Tienen aquí un libro de Google para técnicas de configuración de router Cisco. La vida social, aquí tienen una ORG, que es una revista hispana para el análisis de redes. Entonces son artículos científicos que tienen disponibles. Google Académico lo que hace es buscar justamente en recursos que son validados para poder hacer las citas. Es una buena herramienta para ese tipo de situaciones. Pueden elegir también el tema de patentes, citas, pueden crear alertas. El tema de alertas es interesante porque les llega a su correo las noticias sobre cierto tema que ustedes han elegido. Si quieren tener noticias frescas, pueden configurar uno para recibir un resumen cada semana y les da las mejores noticias respecto al tema que ustedes están eligiendo a nivel de artículos, a nivel académico. No sé si con eso le ayudé en su duda. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra duda? Respecto al temario tentativo, Sí. eso igual tenía alguna duda. Ya, el temario tentativo entonces es específicamente los puntos que tiene que tener nuestro documento. Como les decía, la problemática, y acá podríamos agregar inclusive la introducción, ¿ya? Son elementos que sí o sí deben estar en su documento de investigación. Son los temas iniciales por excelencia de cualquier documento de investigación. ¿Ya? Lo que se hace entonces es hacer una descripción de qué es lo que ustedes están poniendo. Los objetivos también son un elemento circunstancial, es decir, siempre tienen que estar, porque todo proyecto debe tener sus objetivos, tanto general como específicos. Ustedes, si es que tienen una hipótesis y ven de que su investigación da para poner una hipótesis, ponen hipótesis. Si no la tienen, si ven que su investigación es aplicada y no da para poner una hipótesis, ustedes no lo colocan en su contenido tentativo. El sustento teórico es obligatorio también de colocar, pero los temas que pongan para su sustento teórico, esos son dependiendo de la investigación que ustedes están haciendo, como hicimos el ejercicio, ¿no? Una cosa es investigar para routers, otra cosa para servicio público, otra cosa para monitores de gas, otra cosa para lo que ustedes estén trabajando. El análisis, como capítulo general, es obligatorio en todos los trabajos de investigación, pero el estado del arte no es obligatorio. Entonces, si ustedes ven que lo van a necesitar ese subcapítulo, ese subtítulo, lo colocan, si no, no lo colocan. Lo mismo, diseño, si están planteando simplemente un análisis y no hacen una propuesta en su perfil, entonces no hay para qué colocar diseño, basta con el análisis. Ustedes deciden si ponerlo o no. Conclusiones y recomendaciones es un capítulo obligatorio. Todo artículo, todo documento de investigación debe tener una conclusión a los objetivos y recomendaciones para esas conclusiones. Por ejemplo, puedo seleccionar un router Link 6 o D-Link. Recomendación, usar un D-Link porque las estadísticas dicen que han salido mejor este año. Ya tuvieron sus conclusiones y recomendaciones. No sé si con eso le ayuda en el tema del temario. ¿O tiene alguna Entonces, el temario tentativo sería similar a un índice o tabla de contenido. Exactamente. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Una pregunta respecto al temario. Sí, diga. La hipótesis, si la tenemos escrita ya mucho más antes, ¿tenemos que volver a escribir la misma hipótesis o tiene que ser diferente? Si ya la tienen, tiene que ser la misma. Aquí simplemente dicen de que ustedes tienen la hipótesis como elemento de su investigación. Y nada más. No Ah, iría los objetivos. Lo mismo los entonces, objetivos. No es necesario detallar cuáles son sus objetivos. solo poner qué es lo que estamos haciendo, no sus conceptos. Exactamente. Ah, ya, ya, gracias. Normalmente este índice, que podríamos llamarlo así, de temario tentativo, le va a dar la estructura de su documento de investigación, de su documento final. Sirve para eso. Nada más.
Por ejemplo, si yo hago el contenido tentativo de una investigación y luego digo análisis de patrones. ¿Dónde está? A ver, PDF. Universidad de... A ver, Universidad de Bolivia. Universidad Católica San Pablo. Bien. Modelo de patrones geográficos. Modelo económico para el desarrollo de Bolivia. Con esos 3 documentos nos quedamos. Entonces yo bajo. Son proyectos de tesis de universidades o proyectos de grado. Son partes. Esto es un artículo nada más. No me sirve. Se supone que esa era la que tenía que cerrar. Vamos a abrir esta. Esta sí debería ser tesis. Vamos viendo relación entre patrones de comportamiento y reconocimiento, publicaciones. Bien. Disculpen que mi conexión está realmente muy lenta. Si le doy más revisar ahorita, yo creo que se muere la conexión. La página no está encontrada. Bueno. Vamos a entrar a academia.edu. Así la conocen un poco la página. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Aquí la tenía abierta. Vamos a ahorrar un poco de memoria. Ya. Aquí hay un artículo en PDF, una vida con propósito. Caray. A ver si no es pesado. Quiero mostrarles con ejemplo, vamos a esperar ya, para que vean para qué nos sirve el temario tentativo. En realidad ese lo que nos va a dar es el índice y el contenido de nuestra investigación. Nos da la idea de qué elementos va a tener. Entonces yo veo el perfil de investigación y veo este contenido tentativo. Voy al documento de investigación. Okay. Y voy a ver esto. Voy a ver cuánto se ha desarrollado de lo que yo pensé desarrollar inicialmente. Entonces me permite ver cuánto propuse al inicio y cuánto realicé en mi investigación. El perfil es la antesala del documento de investigación. Si yo estoy trabajando con una inversión privada, esto va a decir aproximadamente va a costar tanto y esto me va a decir costó tanto. Si estoy haciendo un tema de investigación para una universidad, voy a decir, voy a estudiar tanto y al final terminé estudiando tanto. Entonces me permite la comparación entre ambos elementos. Para eso sirve el contenido tentativo. Entonces, como dijeron, prácticamente es un índice de lo que posiblemente yo tenga en mi documento. O de lo que debería tener por lo menos mínimamente en mi documento. ¿Quedó más claro así, tal vez? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, entonces la problemática es lo único que se escribe de concepto para el temario. La descripción de lo que van a tener. ¿Por qué? Porque normalmente en el tema de la problemática, algunos no tienen antecedentes. Entonces yo no hay para qué ponga introducción y antecedentes, solamente introducción. Pero debo describir
¿Por qué motivo no tengo esos antecedentes de no tenerlos? Por ejemplo, una investigación pura normalmente va a ser así. Imaginemos reconocimiento de patrones de audio en, no sé, en el análisis de componentes químicos de la Tierra. Entonces, no hay antecedentes de una investigación de ese tipo. Por lo tanto, aquí digo, debido a que no se encontró el antecedentes respecto a la presente investigación, nos enfocamos en introducir al contexto y al contenido teórico de la problemática en específico. Entonces, como que doy una explicación por qué motivo no hay los antecedentes. La descripción del problema, el esquema. Tal vez yo no puse esquema, no quise poner esquema, no me solicitaron esquema o vi inútil poner un esquema debido a que el esquema era confuso. Puede haber casos. Hay investigaciones en las cuales el esquema va más direccionado a un análisis de APIs en el diseño del desarrollo de software. Entonces no hay para qué colocarlo el esquema, se lo omite. Entonces lo borro. Y ya no tengo que ponerlo en mi descripción. Por eso es que la problemática tiene esta partecita extra que tiene la descripción de lo que voy a colocar. Fíjense que los demás prácticamente no lo necesitan porque son capítulos estándares. Yo podría poner una descripción en el análisis y poner que en el análisis se realiza la caracterización de todos los elementos para el reconocimiento de patrones dentro de imágenes, específicamente imágenes de tomografías con tumores de tipo tanto de tal área. Entonces podría yo poner esa descripción en análisis, pero específicamente no es necesario. No sé si ayudé para poder cacharle mejor la idea. Gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. El documento está guardado en la carpeta compartida para que ustedes tengan el acceso. Ya. Una vez nos desconectemos, voy a empezar a cargar el documento. Voy a tener la reunión con los grupos y voy a empezar a cargar el documento para que en cuanto esté les pase el enlace. Número 1. Número 2, en la tarde, si tienen alguna duda, escríbanme. Voy a intentar contestar a todos. Voy a estar prácticamente toda la tarde solamente sobre los proyectos de la materia. Entonces voy a intentar estar atento. Así que me hablan cualquier cosa. Mañana les pasaría el horario. Empezaríamos desde las 9 para las defensas. Y ahí también ya saldrían con su nota final. Me gusta, en cuanto terminan la defensa, también entregarles la nota final. Así que voy a planificar defensas por lo menos de 45 minutos para que me dé tiempo de revisar lo mejor posible el documento. ¿Cómo va a ser la dinámica? Igual que hemos hecho ayer. Van a ser preguntas específicas que me permiten saber quiénes han trabajado en el proyecto, cómo lo han trabajado. Y a diferencia de ayer, la nota no va a ser tan grupal, sino que va a ser ya más personal. ¿De acuerdo? Los objetivos, las justificaciones, las delimitaciones. Una pregunta podría ser ¿qué conceptos le parecen esenciales? O dígame 5 conceptos esenciales dentro de su investigación. Cosas que son propias específicamente de su proyecto. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentario? ¿Nada? Perfecto. Entonces, me quedo en este momento con el grupo de Brigitte, que ayer no pudieron defender. Y cualquier cosa me hablan. Voy a avisar al otro grupo con el que estábamos trabajando al inicio para que se conecten después de que termine con este grupo. Si alguien tiene Ingeniero, alguna- disculpe. Diga.
tuve que salirme un rato de la computadora mientras estaba explicando el TFG, El el documento. sí, un punto del documento es el temario tentativo. Ya. ¿Me puede decir en un concepto bien simple, así en pocas palabras, qué significa el temario tentativo? El contenido que va a tener su documento final. El contenido que va a tener el documento final. Sí. El contenido Ah, mínimo que va a tener su documento final. Es lo que les mostraba aquí. Por ejemplo, esta es una investigación de un libro, Una vida con propósito, se llama. ¿Ya? ajá. Entonces, ¿cuál es el contenido tentativo en el perfil? ¿Para qué estoy en la Tierra? Propósito 1, diagnóstico, propósito. No voy a entrar a estos detalles, pero sí voy a tener los capítulos que va a tener mi documento final. Entonces sería como un resumen. Como un resumen del índice, ¿sí? Bueno, ok. Gracias, Inge. Ya. Perfecto, entonces. ¿No hay más preguntas? Bien. Entonces, jóvenes, voy a dejar de grabar en este momento.